Hiruzen y Danzo discutieron sobre el responsable de las barreras del casino de Goro y decidieron asignar a Sakumo Ataque para investigar. Mientras tanto, Danzo manipuló a los miembros del consejo, haciéndolos exigir las mismas barreras para sus negocios. Goro, desesperado por cumplir su promesa al consejo, mandó a fabricar sellos falsos, pero estos fueron rápidamente descubiertos cuando las barreras fallaron. Con el consejo furioso, Goro huyó directo a Danzo, rogando ayuda. Danzo, viendo la oportunidad perfecta, le exigió la dirección del verdadero creador de los sellos a cambio de protección. Goro, sin opciones, traicionó a Goku al revelar su ubicación en los barrios rojos. Para asegurarse de que Goro no hablara más de la cuenta, Danzo le impuso un sello de restricción en la lengua, atándolo completamente a su voluntad. Ahora, Danzo tenía la información que necesitaba y Goro había sellado su destino. Danzo se reclinó levemente en su asiento, entrelazando los dedos con calma calculadora mientras procesaba la información. Todo se estaba alineando exactamente como lo había planeado. Miró al Anbu frente a él, cuya postura rígida reflejaba la eficiencia de raíz. Perfecto. ¿El pueblo está completamente aislado?, preguntó con voz firme. El Anbu asintió. Sí, Danzo-sama. Se encuentra en una región apartada, sin rutas comerciales cercanas ni asentamientos importantes en los alrededores. Las murallas de roca lo hacen prácticamente impenetrable, y los ninjas renegados que contratamos ya están tomando sus posiciones. Danzo sonrió apenas. Asegúrense de que nadie pueda entrar ni salir sin mi autorización. Goro es solo un medio para un fin, y debo controlar cada paso que dé. El Anbu bajó la cabeza en señal de entendimiento. Como ordené, Danzo-sama. ¿Desea que vigilemos la reacción del maestro de sellos? Danzo guardó silencio por un momento. Sabía que Goku no se quedaría quieto cuando descubriera la traición. De hecho, esperaba su reacción. No interfieran por ahora. Solo observen. Si intenta algo precipitado, quiero saberlo de inmediato. El Anbu desapareció en un veloz destello, dejando a Danzo solo en la penumbra de su despacho. El tablero está listo, las piezas en su lugar, ahora veamos cómo reacciona la bestia cuando descubra que lo han acorralado. Con esa idea en mente, Danzo cerró los ojos y aguardó. Goro llegó al casino con la respiración agitada, sintiendo su camisa empapada en sudor frío. Había estado al borde de la muerte en ese despacho. Se pasó la mano por la cara, intentando calmarse, pero sus dedos temblaban levemente. Maldita sea, ¿cómo llegué a esto?, pensó, mientras entraba por la puerta trasera y reunía a sus guardias personales y mercenarios de confianza en un salón privado. Todos eran tipos duros, asesinos a sueldo, hombres sin honor, pero leales al dinero. Escuchen bien, dijo con voz ronca, sentándose pesadamente en una silla. Nos vamos de Konoha. Hubo un murmullo de sorpresa. Un hombre alto y corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la cara, dio un paso adelante. ¿Qué quieres decir con nos vamos?, preguntó con desconfianza. Este es nuestro territorio, tenemos todo aquí. Goro soltó una risa amarga. No más. Las cosas han cambiado. El consejo, el Hokage, están demasiado interesados en lo que hacemos. Y hay gente más peligrosa que ellos vigilándonos. Los mercenarios intercambiaron miradas. No eran estúpidos. Sabían que, si Goro hablaba así, era porque había metido la pata hasta el fondo. Fue entonces cuando apareció el Anbu de Danzo. Su presencia silenciosa bastó para que todos se tensaran. Sin decir palabra, extendió un pergamino y se lo entregó a Goro. Este lo tomó con manos sudorosas y lo desenrolló, viendo el mapa y las instrucciones detalladas de la ruta de escape. ¿Esto es todo?, preguntó, sin levantar la vista del papel. El Anbu solo asintió y extendió otra hoja en blanco. Goro sabía lo que debía hacer. Con un suspiro pesado, tomó un pincel y escribió con pulso tembloroso la dirección de aquel condenado departamento en los barrios bajos. La tinta apenas se había secado cuando el Anbu desapareció en un veloz destello. Goro sintió que acababa de firmar su sentencia de muerte.
El hombre de la cicatriz lo miró fijamente. ¿Qué carajos acabas de hacer? Goro lo ignoró, fijando la mirada en el mapa. Vamos a movernos ya. No quiero quedarme un segundo más aquí. Apretó el pergamino entre sus manos, sintiendo que el sudor hacía resbalar el papel entre sus dedos. No había vuelta atrás. Solo quedaba esperar que la bestia no lo alcanzara antes de llegar al refugio. Sakumo Atake se mantenía oculto entre las sombras, observando el alboroto frente al casino de Goro. Desde que llegó la noticia del fraude de los sellos, el lugar había sido un hervidero de actividad. Nobles furiosos, mercenarios inquietos y guardias del consejo rondaban el área con expresiones tensas. Pero había algo que no cuadraba. Había esperado pacientemente, sabiendo que Goro no era tan tonto como para quedarse allí a recibir el golpe directo. Y justo como lo sospechaba, lo vio moverse entre los callejones, acompañado de sus hombres más cercanos. «Ahí estás». Sakumo se preparó para seguirlo, pero algo llamó su atención al otro lado de la calle. Una mata de cabello blanco y despeinado se movía entre la multitud. TCH, Jiraiya. El colmillo blanco sonrió levemente. Aquel idiota pervertido siempre aparecía en los momentos menos esperados. Lo vio caminar despreocupadamente hacia las aguas termales, tarareando para sí mismo. «No ha cambiado nada», murmuró Sakumo, con una ligera risa. Sacudió la cabeza y volvió a centrar su atención en el casino. Pero cuando miró de nuevo, Goro ya no estaba. «Maldición». Sakumo frunció el ceño. El muy bastardo había aprovechado su distracción para escabullirse. Se movió rápidamente, saltando sobre los tejados con movimientos fluidos, siguiendo la ruta de escape más lógica. Si Goro creía que podía simplemente desaparecer de Konoha sin que él lo notara, estaba muy equivocado. Sakumo apretó los dientes, frustrado al no encontrar rastro de Goro en la salida principal de Konoha. Ese maldito no era un simple apostador, había planeado su escape con antelación. Si fuera él, murmuró, mirando a su alrededor. ¿Por dónde saldría? Los barrios rojos. No perdió más tiempo y desapareció en un parpadeo, saltando de tejado en tejado, en dirección a la parte más sombría de Konoha. Bajo tierra, en la red de alcantarillas que corrían por debajo de la aldea, Goro avanzaba a paso firme, aunque su expresión reflejaba disgusto. El hedor era insoportable, y sus hombres, aunque entrenados, no dejaban de murmurar maldiciones entre dientes. «Por todos los demonios, Goro», gruñó uno de sus guardaespaldas. «¿No podíamos salir por otro lado?» Goro chasqueó la lengua, mirando el mapa con atención. «¿Y que nos atrapen como ratas?», respondió con frialdad. «Prefiero este maldito olor antes que una kunai en la garganta». Uno de los mercenarios resbaló con el lodo, cayendo de rodillas en el agua pestilente. Las maldiciones fueron inmediatas. «Mierda. Esto es asqueroso». «Calla la boca», gruñó otro, «antes de que alertemos a alguien». Goro ignoró el intercambio y siguió adelante. Sus pasos resonaban en los pasillos oscuros, solo acompañados por el goteo constante del agua putrefacta. Finalmente, tras recorrer varios túneles, llegó a un desagüe más amplio. Consultó el mapa y vio que debía girar a la derecha antes de subir a la superficie. «Estamos cerca», susurró, señalando la salida. «Preparen las armas, no sabemos quién podría estar afuera». Uno de los mercenarios empujó con fuerza la rejilla de metal, abriéndola con un sonido estridente. Uno a uno, los hombres salieron al exterior. Goro fue el último en subir y, cuando lo hizo, se detuvo en seco. El aire aquí era distinto. El lugar era demasiado silencioso. Se giró para observar su entorno y, tras unos segundos, reconoció los símbolos grabados en una piedra. «No puede ser». Uno de sus guardaespaldas también se dio cuenta y tragó saliva. «Esto es los terrenos del clan Senju». Goro miró el mapa nuevamente, sintiendo como una gota de sudor le caía por la sien. Ese condenado Danzo lo había hecho pasar por una de las zonas más vigiladas de Konoha. «Sigamos», ordenó en voz baja, con los dientes apretados. «Si nos quedamos aquí demasiado tiempo, estaremos jodidos».
Se ajustó la capa y apresuró el paso. Si todo iba bien, en menos de una hora estaría fuera de Konoha, vivo. Sakumo Atake se encontraba en la oficina del Hokage, cruzado de brazos y con el ceño fruncido. Acababa de recorrer los barrios rojos de punta a punta, interrogando a cuanto matón tuviera información sobre Goro. Pero todos temblaban como hojas al verlo y, entre tartamudeos y sudor frío, decían no saber nada. Hiruzen, esto no tiene sentido, dijo Sakumo finalmente, apoyando las manos en el escritorio del Hokage. Goro es un hombre escurridizo, pero que me haya engañado de esta manera, algo no cuadra. Hiruzen soltó un largo suspiro, dejando su pipa a un lado. Era de esperarse que intentara escapar, dijo con calma, pero que lograra distraerte, eso es lo verdaderamente extraño. Antes de que pudieran seguir conversando, una bocanada de humo inundó la oficina y, de ella, emergió una figura alta y desgarbada. Osu. Hiruzen, viejo. Jiraiya saludó con su característica sonrisa mientras sacudía su cabello blanco. Espero que no me hayan extrañado demasiado. Sakumo lo miró de arriba a abajo con incredulidad. ¿Qué haces aquí, Jiraiya? El Sannin lo miró un poco extrañado por la pregunta. ¿A qué te refieres? Acabo de llegar a Konoha. Vine de frente a ver al viejo Hokage, dijo señalando a Hiruzen. Me interesa mucho el tema de las barreras. Sakumo sintió una punzada de confusión. Había visto a Jiraiya hace media hora cerca del casino y los baños termales. No bromees conmigo, dijo el colmillo blanco con seriedad. Te vi hace poco cerca del casino y las aguas termales, es más, estaba tan sorprendido que por un momento perdí de vista a Goro. Jiraiya parpadeó con el rostro serio, pero una leve gota de sudor se deslizó por su sien. Sakumo, dijo Hiruzen con voz firme. ¿Estás completamente seguro de que viste a Jiraiya? Tan seguro como de que su cabello es blanco, respondió con frialdad. Jiraiya cruzó los brazos con expresión pensativa. Eso es raro, porque yo llegué hace 5 minutos. Hubo un momento de silencio en la oficina. Los tres hombres se miraron con seriedad. Hiruzen entrecerró los ojos y volvió a tomar su pipa. Eso significa que alguien se hizo pasar por Jiraiya. Sakumo sintió una rabia contenida en su pecho. Si eso es cierto, entonces fui manipulado como un novato. Jiraiya dejó escapar un leve suspiro y se sentó en el sofá de la oficina. Esto se pone cada vez más interesante. ¿Tienen algún sospechoso? Sakumo y Hiruzen intercambiaron miradas. Ya había un candidato. Goro, dijeron al unísono. Jiraiya sonrió de lado. Bueno, parece que llegué justo a tiempo. Hiruzen asintió. Sakumo, quiero que descubras cómo y quién ayudó a Goro a escapar. Y tú, Jiraiya, te encargarás de descubrir la verdad detrás de las barreras. Sakumo cerró los ojos con un suspiro pesado. Entendido, Hokage-sama. Jiraiya se puso de pie y se estiró. Hora de la acción. Ambos hombres salieron de la oficina con sus respectivas misiones en mente, mientras Hiruzen se quedaba solo, observando su pipa con el ceño fruncido. Esto no me gusta nada, murmuró para sí mismo. Jiraiya se acercó al casino con paso relajado, pero en cuanto cruzó la entrada, algo llamó su atención de inmediato. Había una barrera. No era un sello común, era un trabajo meticuloso, casi imperceptible, pero lo sintió en el momento en que su chakra reaccionó al ambiente. Era sutil, pero su acceso a sus reservas de chakra comenzó a disminuir lentamente. Curioso funcionamiento, susurró para sí mismo mientras caminaba al interior. Se acercó a la recepción y apoyó los codos en el mostrador con una sonrisa despreocupada. Oye, amigo, he escuchado que este es el lugar para jugar en grande. Y bueno, un hombre como yo merece jugar en la mejor sala, ¿no crees? El recepcionista lo reconoció de inmediato. Su cuerpo se puso rígido por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. Señor Jiraiya, es un honor tenerlo aquí. Le entregó una pulsera con un discreto sello grabado en su interior. Con esto podrá acceder a la sala VIP. Sígame. Jiraiya tomó la pulsera con curiosidad. Apenas la sostuvo, sintió un leve cosquilleo en la mano.
No era solo una identificación. Mientras avanzaban por los pasillos, su instinto lo alertó. La barrera no solo restringía el chakra, sino que tenía otro propósito oculto. Cuando entró a la sala VIP, sus ojos se abrieron con sorpresa. El lugar desprendía un lujo descarado. Desde las alfombras bordadas con hilos dorados hasta las lámparas de cristal colgando del techo. Los más ricos e influyentes de Konoha estaban ahí, apostando enormes sumas sin la menor preocupación. Se sentó en la barra y pidió un trago, pero su verdadera atención estaba en la pulsera. Con una leve sonrisa en los labios, disimuladamente activó un pequeño sello en la yema de su dedo y comenzó a analizar la pulsera. Cuando vio los detalles del sello, su expresión cambió. Su cuerpo se tensó y su mano apretó la copa con más fuerza de la necesaria. «No puede ser», murmuró. El nivel de sellado era impecable. No era cualquier sello, eran sellos Uzumaki. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los Uzumaki estaban extintos. La única que quedaba era Kusina, la Jinchuriki del Kiwi, y ella no tenía la edad ni el conocimiento para crear algo así. Esto cambiaba todo. No podía quedarse más tiempo. Con un movimiento sutil, se quitó la pulsera y la deslizó en el interior de su túnica. Se puso de pie y salió apresurado del casino. Si había un Uzumaki en Konoha o alguien con acceso a su conocimiento, debía averiguarlo. Y la mejor forma de hacerlo era ayudando a Sakumo a encontrar a Goro. Mientras tanto, Sakumo buscaba a Goro en la aldea. Sakumo caminaba entre las calles de Konoha, preguntando a los transeúntes si habían visto a Goro. Algunos mencionaban que lo vieron hace un rato, otros aseguraban haberlo visto en otro lado recientemente. El problema era que varias personas juraban haber visto a Goro en diferentes puntos de la aldea, con minutos de diferencia. Sakumo frunció el ceño. «Esto es demasiado sospechoso», murmuró para sí mismo. Goro no podría estar en varios lugares al mismo tiempo. ¿Era un jutsu de clonación? ¿O alguien más estaba usurpando su apariencia? Estaba por seguir investigando cuando sintió una presencia acercándose rápidamente. Se giró y vio al propio Jiraiya corriendo hacia él. «Sakumo». Lo llamó el Sannin, deteniéndose justo a su lado. Sakumo entrecerró los ojos, analizando cada movimiento del hombre frente a él. «Dime algo que solo el verdadero Jiraiya sabría», dijo con tono seco. Jiraiya arqueó una ceja y sonrió. «Cuando estábamos en una misión en la frontera con Iwagakure, hace 6 años, te quedaste dormido en la guardia y casi nos descubren». Sakumo apretó los dientes. «TSK, no tenías que recordarlo». Jiraiya rió. «Bueno, ahora que dejamos eso claro, escúchame, encontré algo grande». Sakumo cruzó los brazos. «Habla». Jiraiya miró a ambos lados y luego se acercó más a Sakumo. «Las barreras del casino, no son cualquier cosa. Son sellos Uzumaki». Sakumo sintió un escalofrío. «Eso es imposible». Yo también pensé lo mismo, hasta que vi uno con mis propios ojos. Sakumo maldijo entre dientes. Si eso es cierto, significa que hay alguien en Konoha con un nivel de sellado comparable al de los Uzumaki. Y lo más probable es que Goro sepa quién es. Jiraiya asintió con seriedad. Por eso debemos encontrarlo. Ahora mismo. Sakumo cerró los ojos por un momento y luego los abrió con determinación. Vamos. No podemos perder más tiempo. Ambos desaparecieron en un destello, dirigiéndose a toda velocidad hacia el último lugar donde Goro fue visto. Danzo caminaba con calma por Konoha, su expresión imperturbable como siempre, pero por dentro estaba más que satisfecho con los resultados. Observó con atención cómo Sakumo y Jiraiya se movían rápidamente por los tejados, claramente desesperados en su búsqueda. El plan había funcionado a la perfección. Uno de sus mejores Zanbu había puesto a Sakumo en un sutil genjutsu, lo suficientemente ligero como para no ser detectado de inmediato, pero efectivo para distorsionar su percepción del tiempo y el espacio por unos minutos. Al mismo tiempo, otro de sus Zanbu se había transformado en Goro, apareciendo en distintos puntos de la aldea para confundir aún más la búsqueda. Una simple distracción puede cambiar el curso de un enfrentamiento, murmuró Danzo con satisfacción, deteniéndose un momento en una de las calles principales de la aldea.
Miró hacia el cielo, calculando mentalmente el tiempo. Para este punto, Goro ya debía haber dejado Konoha. Y en efecto, así era. Lejos de la aldea, Goro avanzaba junto a su grupo de mercenarios y guardaespaldas. El camino era escarpado y peligroso, una estrecha ruta entre montañas que serpenteaba a través de densos bosques y acantilados. Goro miró sobre su hombro constantemente, paranoico. ¿Ves algo?, preguntó uno de los hombres a su lado. Goro tragó saliva y negó con la cabeza. No, pero no me fío. Ese ataque es un demonio cuando persigue algo. Otro mercenario resopló. Tranquilo, jefe. Si de verdad nos hubieran descubierto, estaríamos muertos hace rato. Goro no estaba tan seguro. Apretó los dientes y miró el pergamino con las instrucciones de Danzo. Cuando llegues al pueblo, diles que vienes de mi parte. Allí estarás seguro. Ese pueblo, el mismo que Danzo había construido en secreto, fortificado con murallas y lleno de ninjas renegados contratados para garantizar su protección. Goro se humedeció los labios. Solo unas horas más, murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. Pero en el fondo, una sensación de angustia se apoderaba de él. No era solo el miedo a ser atrapado por Sakumo o Jiraiya. Era el miedo a lo que pasaría cuando el mocoso descubriera lo que había hecho. Sabía que no podría esconderse para siempre. Y en ese momento, por primera vez en años, Goro se preguntó si había tomado la decisión correcta, o si había firmado su sentencia de muerte. Danzo caminó con calma por las calles sombrías de los barrios rojos, su paso era firme, pero pausado, como si simplemente estuviera recorriendo la zona por casualidad. Sus ojos, fríos y calculadores, analizaron cada rincón, cada persona en su camino. En un callejón cercano, un grupo de niños sucios y descalzos jugaban con una pelota hecha de tela y cuerdas. Uno de ellos, un niño de cabello corto y rostro demacrado, levantó la mirada justo cuando Danzo pasó frente a ellos. Por un momento, las miradas del niño y del anciano se cruzaron. Danzo no detuvo su andar. No valía la pena llamar la atención de esos mocosos. Los niños ni siquiera le dieron importancia, demasiado ocupados en su juego, ajenos al hecho de que un titiritero estaba moviendo los hilos en las sombras, preparando el escenario para una traición. Cuando Danzo llegó a las instalaciones de Raíz, un ambú apareció frente a él, inclinando la cabeza en señal de respeto. Danzo-sama. El anciano no perdió el tiempo y fue directo al grano. El lugar es el correcto. Ve y destruye un poco el departamento, lo suficiente como para que parezca que alguien estaba buscando algo. El ambú asintió sin cuestionarlo. ¿Eliminamos algún objetivo en el proceso? No. No quiero sangre, solo caos. Dejen el papel con la dirección que Goro me dio. Con eso bastará para que el mocoso entienda lo que ha pasado. El ambú esperó por más instrucciones. Danzo lo miró con seriedad y continuó. No actúen como ambú. Llévate un escuadrón y disfrácense de maleantes o simples saqueadores. Quiero que hagan ruido, un pequeño alboroto que sea lo suficientemente notable como para que la gente hable de ello, pero que no levante sospechas. El ambú inclinó la cabeza. Queremos que los habitantes de los barrios rojos sean testigos. Danzo sonrió apenas, con una mueca casi imperceptible. Exactamente. Quiero que el mocoso sepa lo que ha pasado incluso antes de ver su departamento. El ambú se mantuvo en silencio, esperando cualquier otra orden. Danzo se acercó lentamente, apoyando su bastón en el suelo. Asegúrense de no dejar rastro de chakra. Si es necesario, usen clones o herramientas convencionales para causar la destrucción. No quiero cabos sueltos. Entendido, Danzo-sama. El ambú desapareció en una bocanada de humo, y Danzo se quedó solo en la habitación, cerrando los ojos por un momento. Todo avanzaba según lo planeado. Pronto, ese mocoso comprendería que no se puede jugar en las sombras sin pagar un precio. La atmósfera en la oficina del Hokage estaba cargada de tensión. Sakumo y Jiraiya habían peinado Konoha de arriba a abajo sin encontrar ni rastro de Goro. Hiruzen, sentado detrás de su escritorio, exhaló el humo de su pipa con pesadez. Parece que ha desaparecido por completo.
dijo con un tono cansado, golpeando la mesa con los dedos en un ritmo pensativo. Sakumo, con los brazos cruzados, frunció el ceño. Eso no es posible. Alguien lo ayudó. Jiraiya asintió. Definitivamente. Ese tipo no es un ninja, ni siquiera es alguien con entrenamiento en sigilo. No podría haberse desvanecido sin ayuda. Un silencio incómodo llenó la habitación. Los tres estaban pensando en la misma persona. Danzo. Pero nadie lo dijo en voz alta. No tenían pruebas. TSK. Jiraiya chasqueó la lengua. Ese viejo bastardo. Hiruzen cerró los ojos, sintiéndose agotado. Sabía que su viejo amigo jugaba en las sombras, pero sin pruebas, no podía hacer nada. Antes de que pudiera responder, un sonido estremecedor rompió el silencio. ¡Roar! La oficina tembló por un instante. Era un rugido fuerte, grave y profundo, como el de una bestia colosal. Jiraiya y Sakumo instintivamente dirigieron su mirada a la ventana. Konoha estaba iluminada por la pálida luz de la luna llena. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Jiraiya, aferrando sus puños con emoción y curiosidad. Hiruzen se puso de pie, su expresión se endureció. Llevamos semanas escuchando esos rugidos en las noches de luna llena. Siempre provienen del bosque de la muerte, y al amanecer encontramos destrozos en los bosques cercanos. Sakumo apretó la mandíbula. Eso explica por qué la noche que estuve ahí no encontré nada. El cielo estaba cubierto de nubes. Jiraiya sonrió de lado. Así que hoy es distinto. Su tono era de diversión. Bueno, Sakumo, parece que hoy tendremos que ir de cacería. Sakumo lo miró de reojo y sonrió con confianza. Espero que no huyas al primer golpe. Ah, por favor, ni que fuera un genin. Jiraiya se crujió el cuello y los nudillos. Si es algo que ruge así de fuerte, debe ser interesante. Sin decir más, los dos Jounin saltaron por la ventana y se dirigieron al bosque de la muerte a toda velocidad. Hiruzen solo suspiró mientras los veía desaparecer entre los tejados. Como niños con un juguete nuevo, murmuró para sí mismo. Pero en el fondo, sabía que algo muy peligroso se ocultaba en esas sombras. Pero minutos antes, la luna llena brillaba intensamente en el cielo de Konoha, cubriendo el bosque de la muerte con su resplandor plateado. El viento soplaba con una extraña pesadez, como si el aire mismo sintiera el peligro que acechaba en la oscuridad. En lo más profundo del bosque, una figura solitaria caminaba con tranquilidad, su expresión oculta por las sombras de los árboles. Goku, en su forma humana, se encontraba recorriendo el área con pasos seguros. Desde temprano en la mañana, había sentido una energía peculiar en la aldea. No era la del hombre de cabello plateado que había visto en el casino, era otra presencia, diferente a cualquier otra que hubiera sentido antes. No era hostil, pero tenía un peso abrumador, una sensación de poder que lo había dejado inquieto. TSK, qué molesto. Susurró para sí mismo, cruzándose de brazos mientras recordaba la sensación. A lo largo del día, había sentido cómo esa nueva presencia se movía por Konoha, acompañada de las otras dos energías más fuertes de la aldea. Era obvio que algo estaba pasando, y eso solo despertó su curiosidad. Ahora, en medio de la noche, con la luna llena en su máximo esplendor, Goku decidió dejar de lado las suposiciones. Si esas presencias eran realmente tan poderosas como parecían, entonces lo mejor sería ponerlas a prueba. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras sacaba un puñado de kunais marcados con sellos. Con movimientos rápidos y calculados, los lanzó en diferentes direcciones, creando un perímetro de batalla. Luego, sacó algunos pergaminos adicionales y los pegó en el suelo y en los troncos cercanos. Si las cosas se salían de control, ya tenía un plan de respaldo. Terminando sus preparativos, Goku inspiró profundamente. Su cola se agitó con emoción. «Hora de divertirse», murmuró antes de levantar la vista al cielo. Y entonces lo vio. La luna llena, brillante y majestuosa, reflejada en sus ojos oscuros. En un instante, su cuerpo comenzó a cambiar. Primero sintió un ardor en su pecho, como si su sangre estuviera hirviendo dentro de él.
Su corazón latió con una intensidad feroz, bombeando energía a cada músculo de su cuerpo. Sus pupilas se dilataron y luego se tornaron completamente blancas. Su piel comenzó a oscurecerse y su musculatura se expandió en un crecimiento descontrolado. Sus huesos se alargaron, sus manos se volvieron garras afiladas, y su rostro cambió lentamente hasta tomar la forma de una bestia gigantesca. El cabello en su cuerpo creció hasta cubrirlo completamente con un pelaje oscuro y espeso. Su cola, ahora descomunal, azotó el suelo con furia, rompiendo varios árboles a su alrededor. Y finalmente, abrió su enorme boca y dejó escapar un rugido aterrador. ¡Roar! El suelo tembló bajo la fuerza de su grito. Las aves nocturnas huyeron despavoridas, los árboles crujieron bajo la presión del sonido, y una aura roja comenzó a envolver su cuerpo. Ahora era un osaru, una bestia colosal con ojos carmesí y colmillos gigantescos que brillaban con la luz de la luna. Su instinto bestial estaba en su punto máximo. Fue entonces cuando lo sintió. A lo lejos, dos presencias comenzaron a moverse rápidamente en su dirección. El peli plateado y el recién llegado. Goku sonrió internamente. Sí, vengan. Sus ojos brillaron con un destello siniestro mientras su cola golpeaba violentamente el suelo, levantando una nube de polvo. Los estaba esperando. Pero antes de que llegaran, tenía una pequeña sorpresa para ellos. Con una agilidad sorprendente para su tamaño, dio un salto titánico y comenzó a moverse entre los árboles. Su enorme cuerpo se deslizaba entre la vegetación, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Los recibiría a su manera. Fin del capítulo.